Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review, el primero de 2022. En este caso no va a ser de un libro, sino de un capítulo, como llevamos haciendo las últimas semanas. Y en este caso, el mismo libro, que ya os diré en su día cuál es, vamos a hablar de la molienda, de las partículas y de sus particularidades. Ya todos sabemos, porque lo hemos escuchado mil veces, que es más importante el molinillo que el método de extracción que tengas, incluso que la propia máquina expreso. Habla de distintos tipos de molienda para distintos tipos de extracción, ya lo hemos visto, cuanto más fino, menor tiempo de extracción, y cuanto mayor sea el tamaño del grano molido, pues menor temperatura de agua y más tiempo. Ejemplo, pues los 93-94 grados que pueda tener una máquina expreso en tiempo total de extracción, variando, pero entre los 25 y los 35 segundos, a el cold brew, que son 12 grados o incluso menos porque está en la nevera durante 24 horas con una molienda muy gruesa. Habla también de los finos, que son esas partículas, ya que por muy buenos que sean los molinillos, el resultado de la molienda es homogéneo. Hay partículas más grandes que son más irregulares y otras que son más pequeñas y son más redondeadas. Se puede ver ya no solamente a simple vista, sino a nivel microscópico y con láser, y tienen un tipo de extracción completamente distinto, sino que además esos finos, que son muy negativos en todos los tipos de extracción, menos en el expreso, hacen que tenga más presión y que incluso pueda tener más crema el espresso. ¿Por qué no es negativo? Pues porque no da tiempo a que se sobreextraiga, por muy pequeñas que sean esas partículas y muy alta que sea la temperatura del agua, porque el tiempo de contacto es muy pequeño. Obviamente eso no pasa cuando las partículas finas están en procesos de extracción que son más largos en tiempo, como pueda ser una calita, un tricolate, etcétera, etcétera. Habla de los tipos de cuchillas que hay, desde las planas, las cónicas, las de acero, las típicas de piedra con las que se muele, por ejemplo, la harina o incluso el café para el ibrick, que es el café turco. Habla de las extracciones de la molienda, que pueden ser lo más uniformes posibles o no, depende de cómo sea la granulación del café molido. Los distintos métodos de análisis, como veis, aquí hace un estudio también de cómo son las industriales. Aquí veis una. La evolución de los molinillos, ya hemos dicho, desde industriales hasta los caseros, y todos los avances que han habido respecto de los molinillos, y también todo lo que se tiene que tener en cuenta, porque aunque los molinos hayan mejorado su técnica manteniendo una temperatura adecuada, no sobrecalentando el grano, siendo eficientemente energéticos, bla, 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 hay que tener en cuenta que también hay una parte que es muy importante, y es cómo se deteriora el producto en sí mismo, es decir, cómo va envejeciendo el café, cómo va variando su densidad, cómo va variando incluso la temperatura y la humedad exterior, que puede afectar a la propia temperatura y humedad del grano, y todo eso por supuesto queda en manos del barista. Así que nada, tercer capítulo de este libro, 13 de la Biblia. Hemos hablado sobre la molienda y lo importante que es, y recordad, cuanto más fina sea la molienda, menos tiempo de contacto en la extracción. Cuanto más gruesa sea la molienda, teniendo en cuenta otros muchísimos factores como humedad, altitud, temperatura del agua, turbulencias y demás, más puede estar en contacto el café con el agua. La próxima semana más, que no sé qué capítulo será. Espera. Protegiendo los sabores, la frescura es la llave de la calidad. Pues nada, de eso hablamos la próxima semana. Buen día, chao.